Dios le bendiga. Vamos a Hechos, capítulo 20. Vamos a continuar con nuestro estudio. Pero quiero hacer algo diferente hoy día, y si ustedes me lo permiten, y no están apurados, y pueden acomodarse para disfrutar el alimento que el Señor hoy día ha preparado, quiero conectar el mensaje del día de hoy con las clases que hemos tenido de hermenéutica toda la última semana. ¿Les parece? Porque uno de los principios en la palabra de Dios que vemos muy claramente en esta iglesia es que no solo debemos alimentar a las ovejas, sino que las ovejas también tienen que aprender a alimentarse. ¿Ok? Entonces, quiero ser intencional, se van a dar cuenta que hoy día voy a modelar, ¿no es cierto?, el mensaje de una manera distinta para que ustedes puedan ir conectando las cosas que hemos ido viendo. Y la semana pasada, iba así. El sábado pasado, no me tomen todavía el tiempo, estoy en introducción. Si no, a la hora me cortan. Ayer vimos cómo encontrar el tema principal de un capítulo del libro, ¿lo recuerdan? Y eso era a través de un bosquejo, realizando un esquema, un bosquejo del pasaje, del capítulo de un libro, ¿sí? Entonces, mire, quiero mostrarles algo, todavía no estoy empezando, esto es introductorio. Miren, yo les voy a mostrar mi intimidad. Acá yo preparé este tema, este es mi bosquejo, aquí yo definí el tema principal, ¿no es cierto? Fui haciendo las separaciones, mis comentarios, mira, mis anotaciones, ¿recuerdan lo que veíamos? Destacando las palabras con color, haciendo divisiones, poniendo comentarios, buscando algunas palabras claves y bien, fui desarrollando todo el estudio, ¿ok? Y eso es lo que yo hago por lo general semana a semana, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven una presentación acá, yo tomo eso, después lo transformo en una PPT, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora, la PPT traté de darle esta forma para que a ustedes sea más fácil conectar lo que vimos ayer. ¿Les parece? Y los que no estuvieron en la clase, bueno, pueden asimilarlo, creo que es algo que va a ser comprensible para todos. Muy bien, vamos a iniciar. Hechos capítulo 20. Nuestro hermano Alfredo arrancó con los primeros versículos, con la mitad de este pasaje del capítulo, ¿no es cierto? Y llegó hasta el verso 16. Y creo que es importante que recordemos lo que vimos la semana pasada. Pablo viene completando su tercer viaje misionero. Él viene fortaleciendo las iglesias y predicando el evangelio, ¿sí? Después de pasar 3 años en Éfeso, él va a continuar su viaje hacia Jerusalén. Él, de cierta manera, vamos a ver que los pasajes que vamos a leer, él se siente obligado a ir a Jerusalén. Y llegamos la semana pasada hasta el verso 16. Y hoy arrancaremos nuestro estudio, como dice ahí, del verso 17 al 38. Y como verán, hay 22 versículos. Es un gran desafío. ¿Están cómodos, no? ¿Vienen con el estómago vacío? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a tratar de completarlo lo antes posible. Pero ténganme paciencia. Son 22 versículos. Entonces, entre el versículo 22 y el versículo 38, vamos a encontrar el discurso de despedida de Pablo hacia los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Él va a dar un discurso de despedida. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que ya no lo volverán a ver más. Ya no van a volver a ver nunca más su rostro. Imagínense, una persona que usted quiere mucho y que usted sabe que nunca más lo volverá a ver. ¿Qué le diría a usted? ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Eso es lo que va a hacer Pablo. Él sabe que a esta iglesia que él ha estado invirtiendo 3 años, mucho tiempo, amor, lágrimas, sudor, dice ahí, pruebas, no las va a volver a ver nunca más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a llamar a los líderes de la iglesia para dar su último discurso. ¿Sí? Entonces, yo dividí estos 22 versículos en un bosquejo de 6 partes, conectando con lo que vimos ayer. Ahora, aunque el contexto inmediato, como les decía, es acerca del mensaje que Pablo tiene hacia los ancianos de la iglesia, estas últimas palabras que él le va a dar, quiero que podamos orar, hermanos, y que podamos preparar nuestro corazón para que estos pasajes nos hablen a nosotros de manera personal, ¿sí? Para que podamos ver a través del testimonio que él va a dar a los ancianos en la vida de Pablo,
cómo debemos vivir la vida cristiana, cómo debemos servir a nuestro Señor, ¿sí? Y cómo se debe cuidar en la iglesia. Vamos a orar. Hermano Héctor, ¿puede orar? Amado Dios, queremos darle muchas gracias por este momento que nos regala. Amén. Porque usted nos ha traído, cada uno de nosotros, hasta este lugar para reunirnos con usted. Por medio de Cristo queremos rogar su dirección en este momento. Usted va a hablar por medio de nuestro hermano y queremos estar atentos a lo que usted nos va a decir. Amén. Queremos abrir y disponer nuestro corazón, nuestra Sí, mente, Señor, para lo que usted va a sembrar en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor. Diríjanos en todo este mensaje, en toda esta jornada. No permita ninguna distracción, sino que ayúdenos a enfocarnos de forma intencional en lo que usted nos quiera hablar. Le damos gracias y rogamos su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, antes de mostrarles las 6 divisiones que hice, quiero que veamos cuál es el tema central de este pasaje. ¿Ok? Este pasaje contiene el discurso de Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso y veremos varios elementos que iremos revisando. Él les recordará su ministerio, donde no reducir compartir todo el consejo de Dios en esta iglesia y a estos ancianos. Además, les advierte sobre los peligros futuros y los exhorta a los ancianos a cuidar del rebaño del Señor y les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Además, nos muestra su ejemplo de trabajo y generosidad. Y va a terminar Pablo con una oración arrodillado junto a los ancianos, con una oración final, despidiéndose. Y vamos a ver que va a haber una atmósfera llena de tristeza, de afecto hacia lo que Pablo ha hecho en esa iglesia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tratar de mantenerme porque estos pasajes son, pero tremendos. Ok. Entonces, tengamos este mapa central en nuestra cabeza. ¿Les parece? Porque todo lo que vamos a ir viendo desde ahora en adelante se centra en este tema central, en lo que Pablo quiere transmitir. Ok. Pasemos a las 6 partes del bosquejo. Primera parte, versículo del versículo 17 al 21. Pablo se dirige por última vez a los ancianos y les recuerda su ministerio. Segunda parte, versículo del 22 al 25. Pablo está dispuesto a sufrir para cumplir el ministerio que recibió del Señor y anuncia su despedida final. La tercera parte, vamos a ver del verso 26 al 30, Pablo les recuerda que el Espíritu Santo los puso como obispos para cuidar del rebaño. Él les declarará haber compartido todo el consejo de Dios y les advierte sobre falsos maestros, falsos lobos, dice él. Cuarto, verso del 31 al 32, Pablo los instruye a mantenerse vigilando y les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Quinto, del verso 33 al 35, Pablo les recuerda que nunca buscó ganancia material y da su ejemplo de generosidad. Sexto, versículo del 36 al 38, Pablo ora con los ancianos y se despiden con profunda tristeza de Pablo. Muy bien, primera parte. Pablo se dirige por última vez a los ancianos y les recuerda su ministerio entre ellos, con humildad, con muchas lágrimas y con pruebas. Él va a poner a los ancianos como testigos de su ministerio. Pablo le va a decir a los ancianos, ustedes saben, ustedes me conocen, cómo me he comportado entre ustedes. Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y acá me gustaría que podamos observar, hermanos, 2 cosas importantes. Lo primero, Pablo está en Mileto y desde allí llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Fíjense, dice que ancianos, está en plural, es un grupo. Y la pregunta que debemos hacer, hermano, es ¿por qué Pablo llama a los ancianos de esa congregación en particular? Para responder esa pregunta, debemos acordarnos del contexto. Lo que vimos ayer, del contexto.
Ya que sabemos por el capítulo anterior que la ciudad de Éfeso es una ciudad llena de ¿qué cosa? Idolatría. ¿Lo recuerdan? Era una ciudad llena de idolatría. Hubo gran alboroto, lo vimos hace un par de capítulos, por estos plateros que tenían intereses económicos personales. ¿Qué buscaban ellos? Lo que les convenía a ellos. Y de eso generaron un gran alboroto, al punto que querían liquidar a Pablo. Escuchen lo que dice el verso 35 del capítulo 19 que vimos, para ponernos en contexto. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, escuchen, quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces, fíjense el contexto. La ciudad de los efesios era reconocida por ser guardiana de la idolatría. Eso es lo que está diciendo el texto. Es decir, era un lugar de egocentrismo. Y siempre que hay una manifestación de idolatría, pueden estar seguros, hermanos, que habrá un espíritu de autoglorificación. Siempre ocurrirá eso, cuando estamos centrados en nosotros mismos, de querer seguir su propia voluntad. Ellos querían hacer lo que ellos querían hacer en la ciudad de Éfeso, en vez de rendir su ser a la verdad de Dios. Y cuando caminamos, hermanos, en egoísmo, dejamos la puerta abierta de par en par a la influencia del enemigo en nuestra vida. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Éfeso. Y esta iglesia está en esa ciudad, ese es el contexto. Entonces, esta congregación de Éfeso estaba en un lugar muy difícil, muy difícil. Estaban teniendo muchas dificultades. Sí que no debe sorprendernos por qué Pablo llama a los ancianos de esa congregación en particular. Porque ellos estaban muy influenciados del yo. La ciudad vivía de esa forma. Pero ustedes se van a dar cuenta que Pablo, en medio de ellos, viviendo por 3 años, le demostró una conducta totalmente diferente. No centrada en el yo, sino la vida de Pablo siempre estuvo centrada con los efesios en dar, no en recibir. Los efesios que querían recibir. Cuando hubo problema en el bolsillo, generaron un alboroto, generaron una multitud. Hubo protestas en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Porque estaban preocupados de lo que a ellos necesitaban. Pero Pablo, con su testimonio, les va a demostrar todo lo contrario. Y es un ejemplo para esta iglesia, para los ancianos y para nosotros el día de hoy. Lo segundo que debemos ver es que los ancianos de la iglesia son los líderes de la congregación, ¿verdad? Estos pasajes veremos que aparecen 3 palabras distintas para referirse, hermano, al mismo oficio, a la misma función, a la misma tarea, al mismo trabajo, al mismo grupo de personas, o sea, los líderes de la iglesia. Estas 3 palabras, hermano, apuntan a la misma función. Verso 1 les dirá ancianos, está llamando a los ancianos de la iglesia, a los líderes. En el verso 28 los va a llamar con otra palabra, obispos. No está hablando de otro grupo de personas, son los mismos, obispos. Y en ese mismo versículo les dirá que apacienten al rebaño. Y apacentar, hermano, tiene que ver con pastorear. O sea, se refiere a la acción del pastor. Apacentar, pastorear, lo que hace el pastor. Entonces, el pastor pastorea y apacienta a las ovejas. Entonces, la palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastor son palabras intercambiables que describen la misma función. Era el uso en ese tiempo. La palabra anciano en el original es presbíteros. Y esta palabra describe a un líder por su carácter, por un carácter maduro. Eso es lo que se está destacando al decir que es un anciano, es una persona madura y que por su madurez y por su carácter maduro es capaz de guiar a otros. ¿Se entiende? Luego va a usar la palabra obispo y la palabra obispo es episcopos y epis se divide en 2. Epis es sobre y escopos es mirar atentamente. Entonces, obispo está resaltando otra característica, es el que mira sobre el rebaño,
el que está supervisando, el que está vigilando. ¿Para qué? Para cuidar, porque puede venir el lobo, ¿entiendes? Para cuidar el rebaño. Y luego, en ese mismo versículo, en el 28, hablará de apacentar o pastorear, y es la palabra poimanó, y esta palabra comparte la misma raíz que la palabra poimen, donde se deriva pastor. ¿Sí? Por eso les digo que se está refiriendo a un pastor. Poimen, ¿no es cierto? Es el verbo, significa la acción que hace un pastor. El pastor pastorea. ¿Ok? Entonces, ancianos, obispos y pastores, ¿son personas diferentes? No, es la misma persona, es la misma función. Se está dando característica. Era una palabra intercambiable que se usaba en la época. Por eso ustedes ven que hoy día hay iglesias que le llaman pastores, otros le llaman ancianos, como vamos a hacerlo nosotros, y otros le llaman obispos. El problema es que hoy día obispo pareciera que tiene una connotación mucho más elevada, pero bíblicamente no es así, ¿se entiende? Bueno, entonces, ahora vamos a leer del verso 18 al 21 y veremos que Pablo le recuerda su ministerio entre los ancianos. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hasta el 21. Este, hermano, es el único momento en el libro de los Hechos en que Pablo se dirige una predicación específicamente a creyentes o en este caso a los líderes de la iglesia. Pablo sabe que ya no tendrá más oportunidad de influenciar en la vida de esta iglesia. Por esta razón, él quiere dejarle su testimonio sobre su compromiso con Dios. El verso 18 les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo está hablando en términos, hermanos, absolutos. Vosotros sabéis todo el tiempo, desde el primer día. Ahora esta frase, hermano, vosotros sabéis, está en presente, lo que significa que el conocimiento de ellos era un conocimiento actual, vigente en el momento del discurso de Pablo. Pablo no dice, vosotros sabíais, yo en algún momento me comporté de esa forma. Hasta ese momento Pablo seguía siendo fiel. No dice vosotros sabéis como un hecho pasado, sino vosotros sabíais, ¿no es cierto? Sino vosotros sabéis. O sea, él pone a los ancianos de la iglesia como testigos verdaderos y fieles de cómo él se ha comportado. Pablo apela al conocimiento que los ancianos tenían en ese mismo instante y que nadie podía negar acerca del testimonio de Pablo. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble el testimonio que Pablo tenía en esta iglesia. Es como si Pablo les dijera, ustedes lo saben, lo tienen presente, son testigos vivos de mi testimonio entre ustedes desde el primer día, todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el testimonio que Pablo tenía entre ellos? Verso 19. Sirviendo al Señor, escuchen, con toda humildad. Y esa palabra toda puede significar dos cosas. Con una profunda humildad o que en todo momento se comportaba de manera humilde. Tómale como quiera, pero el texto dice con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y esta frase inicial, hermanos, sirviendo al Señor con toda humildad, genera las bases de todo el discurso de Pablo que viene ahora. Sirviendo al Señor con toda humildad. Vamos a ver, hermanos, un tipo de liderazgo, el de Pablo, un tipo de liderazgo muy diferente el del que normalmente vemos hoy en día en las iglesias de creyentes hoy. Muy diferente.
extremadamente diferente, tristemente. Pablo dijo a los ancianos que lo conocían muy bien: ustedes saben que todo el tiempo y desde el primer día he servido al Señor con toda humildad. Y esa es una palabra, hermanos, que se escucha frecuentemente: humildad, humildad, pero que muchas veces la vemos materializada en la práctica en la vida de los creyentes, particularmente en el liderazgo de las iglesias. Lo que más vemos en este tiempo son líderes, hermanos, orgullosos, llenos de sí mismos, inflados, vanos, inflados de nosotros mismos, en vez de demostrar toda humildad, como dice Pablo acá. Y hermano, esto es algo serio. Y todos debemos pensar seriamente en esta frase: con toda humildad. Todos debemos pensar hoy día en la humildad. Escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 6. Dice: Dios, dice Pedro, resiste a los soberbios o los orgullosos y da gracia, favor no merecido a los que son humildes, dice el texto. Escucha el verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, cuando Él lo decida, hermano. Cuando Él lo decida. No cuando nosotros queremos. Y no necesariamente será en este mundo, en esta vida. Él nos exaltará. El viernes escuchamos en el grupo pequeño, Salmos capítulo 27, versos 5 o 6, acerca de David. Decía que su Señor lo escondía en la roca y en la roca lo pondría en alto. Y la roca es Cristo, porque Cristo será exaltado. Y en el día que lo veremos, cada uno recibirá según sus hechos las coronas y galardones que el Señor tiene. Pero será su tiempo. Hoy día debemos mantenernos humildes, hermanos. Humildes. Todo el tiempo, como decía Pablo. Entonces la humildad, queridos hermanos, es algo serio en la vida de los creyentes. Es algo que todos debemos practicar. Entonces Pablo dice que todo el tiempo, desde el primer día, ha estado sirviendo al Señor con toda humildad. Y esta palabra sirviendo está relacionado con esclavo. O sea, Pablo está sirviendo como esclavo al Señor. Él no se sirve a sí mismo. Recuerden el contexto de Éfeso, la ciudad donde está la iglesia. Él no se sirve a sí mismo. Él está demostrando que Jesús, el Señor, es el Kurios de su vida. Y al hacerlo está demostrando toda humildad. Sirviendo al Señor. Está demostrando compromiso. Fíjense el contraste. Él es el siervo que sirve al Señor. ¿Así vivimos nuestra vida? ¿Entendemos esa relación? Pablo lo entendía muy bien. Estos pasajes están aquí para remover nuestra conciencia y hacernos pensar, recapacitar, meditar y hacer cambios bajo la guía del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Leamos nuevamente verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Esto demuestra que la vida cristiana, hermano, es real y auténtica. Cuando realmente nos comportamos sirviendo al Señor con toda humildad, gastando nuestra vida en otras personas, hermano, algo que usted tiene que estar seguro. Habrán lágrimas y habrán pruebas y habrán sufrimientos. No se sorprenda, espérenlo. Estos textos están para prepararnos, hermanos. Así se vive la vida cristiana, con lágrimas y con pruebas. Este sufrimiento, hermano, no debe sorprender a la iglesia, porque vamos en contra del sistema de este mundo. Eso es lo natural, eso va a ocurrir. Escuche 1 de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 14. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, escuche, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice Pedro. ¡Wow! Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando estés sufriendo, cuando estés en lágrimas, sufriendo por la causa de Cristo, recuerda que el Espíritu de Dios está en ti, sosteniéndote, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con estos grandes hombres. Esto no es fábula, hermano, esto es narrativa histórica, estas cosas pasaron. Eran personas reales, igual que nosotros. Esto que está describiendo Pedro acá, hermanos, es exactamente lo que está ocurriendo a Pablo. Pablo ha estado sirviendo al Señor con lágrimas y pruebas a causa de la persecución de los líderes judíos, los cuales están en contra del Evangelio de Cristo, el cual Pablo estaba anunciando constantemente. Escuchen ahora el verso 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos versos, hermanos, nos demuestran que Pablo tuvo una influencia positiva en la vida de los ancianos de la iglesia. Eso es lo que buscaba, influir positivamente. Pablo predicó a grandes multitudes, dice públicamente, y a familias y grupos pequeños en las casas. Pablo aprovechó cada oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio, no importando el número. Me encanta esto, no importando el número, si eran grandes grupos o pequeños grupos. Pablo siempre estaba preparado para compartir el Evangelio. Pablo le dice, nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Esta palabra rehuido, hermanos, es una palabra, viene de un término náutico, que significa bajar las velas, o retraerse, o ocultarse. O sea, Pablo les está diciendo, nunca retrocedí, nunca me oculté, nunca bajé las velas con estos hermanos de Éfeso. Él siempre estuvo dispuesto a anunciar y a enseñar el Evangelio públicamente y en las casas. Pablo no buscaba popularidad. Si eran 2 personas, ahí iba a estar Pablo. Si era una gran multitud, ahí iba a estar Pablo. Porque él tendía claro el mensaje públicamente y casa por casa. Él no escogió el donde era más cómodo, lo que era más popular. La idea principal, hermanos, acá es que el que da, que es Pablo, no escondió nada que fuese útil, es rehusado. Eso es una persona que da, no se guarda nada. No damos lo que sobra, no damos lo que cuando sobra algo. Damos todo de nosotros. Ahora, ¿qué fue eso útil que él no rehusó entregar? Verso 21. Testificando a judíos y a gentiles, el mismo patrón que hemos visto todo el tiempo, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos todo el mensaje del Evangelio, hermanos, en 2 frases. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo 2 palabras, arrepentimiento y fe. Son, tal vez, digámoslo de alguna forma, las 2 caras de una misma moneda. El Evangelio. Personalmente, hermanos, veo algo muy importante en el orden, en cómo Pablo dijo y escribió estas cosas. Perdón, esto lo escribió Lucas. Pero cómo fue inspirado por el Espíritu Santo acá. Él dice, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento, hermanos, visita todas las personas que nos acompañan hoy día. El arrepentimiento implica el deseo profundo en mi corazón de apartarme del pecado. Y de ahí viene una fe verdadera. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento, por así decirlo, hermano,
viene antes o junto a la fe. Vean el orden del verso. Si alguien no quiere, volverse de su pecado, entonces no está listo para recibir el evangelio. Así de simple. Tú debes desear en tu corazón arrepentirte profundamente y no tienes con qué. No tienes con qué pagar la deuda con el Padre, el arrepentimiento contra Dios, no puedes. Pero tú debes entenderlo, debes creerlo, debes entender. La gente necesita entender qué es el pecado. Sin convicción de pecado no hay arrepentimiento verdadero ni fe verdadera. Solo después del convencimiento de pecado se puede recibir el evangelio de la gracia. Entonces, si queremos proclamar el evangelio y lo queremos proclamar de forma eficaz, tenemos que preparar las personas para recibir este mensaje. Y todo comienza con una comprensión correcta de lo que es el pecado. Las personas deben entender que somos transgresores de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, un Dios santo y perfecto, puro, sin mancha, que no merece que alterquemos con Él. Lo hemos ofendido. Estamos en deuda con el Padre. Debemos entender que hemos sido desobedientes a Dios. Y solo después de entender nuestra culpabilidad ante Dios y arrepentirnos para con el Padre, entonces, y solo entonces, después que la persona reconoce el pecado en su vida, es que ella está listo para recibir el mensaje del Evangelio, el cual se accede mediante la fe. No hay que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Tampoco tienes que cambiar tu vida porque no puedes cambiar, no puedes dejar de pecar. El punto acá es que debes querer alejarte del pecado. Debes entender que el pecado es altercar contra Dios, es un puño en la cara y el rostro de Dios. Y tú debes bajar la guardia y decir, Señor, perdóname. Me arrepiento. No puedo cambiar. Necesito la sangre de Cristo. Que me perdone y tome mi lugar. Eso fue lo que hizo con cada uno de los que han puesto su fe en Jesús. Por eso Pablo dice arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Así que no debe sorprendernos por qué Pablo usa este orden de arrepentimiento y fe. Entonces Pablo, estando en Mileto, manda llamar a los ancianos de la iglesia para dirigirse a ellos por última vez y les recuerda cómo vivió y sirvió entre ellos con humildad, con lágrimas, con pruebas. Y le recuerda también que le enseñó fielmente todo el evangelio a judíos y a gentiles. Segunda parte, versos 22 al 25. Pablo está dispuesto a sufrir para cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús y les anuncia su despedida final. Pablo va rumbo a Jerusalén sabiendo que le esperan prisiones y tribulaciones. Verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y pruebas. Pero de ninguna cosa hago caso. ¡Wow! Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Les dije al inicio que veríamos un tipo de liderazgo muy diferente del que vemos hoy en día, tristemente. Entonces vemos que Pablo está dispuesto a sufrir para cumplir su ministerio. Esta palabra ligado, hermanos, se puede traducir también como atado, como preso, como obligado. Algunas traducciones lo traducen así: obligado yo en el Espíritu, o en obediencia al Espíritu. Es como que Pablo dijera: ahora
he aquí me veo obligado o atado a ir a Jerusalén. Él tenía un peso, algo le decía a Pablo que tenía que ir hacia ese lugar. Recuerden, Pablo era una persona sensible al Espíritu Santo. Es como una carga que estaba atada a Pablo. Él se sentía urgido por ir a Jerusalén. Y él dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no tenía los detalles de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Pero Pablo tiene una noción de lo que le ocurrirá allá en Jerusalén. Porque esta frase está relacionada con la idea de ligado yo en espíritu. ¿Sí? Él tenía una noción, él no sabía los detalles, él sabía que tenía que ir hacia ese lugar. Él no sabe exactamente lo que le ocurrirá en Jerusalén, pero él sabe que debe ir. Pero luego dice el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y pruebas. Y lo hemos visto durante los capítulos, como personas y profetas y circunstancias y discípulos le están anunciando que la cosa se va a empezar a poner más complicada. De este capítulo 20 en adelante, a Pablo solo le esperan prisiones, 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 sufrimiento, prisiones, puñetazos, patadas, sufrimiento. Este es el presagio de lo que va a ocurrir hacia adelante. Y esto es importante porque el Espíritu Santo de Dios en todas las ciudades le está dando testimonio a Pablo de que lo esperan prisiones y pruebas. O sea, Pablo pasará pruebas, cadenas, aflicciones. Esa es la única certeza que él tiene. Él no conoce los detalles, pero él sabe que le espera sufrimiento. Y él está siendo advertido de esto. El Espíritu Santo le está preparando para los eventos que vendrán en Jerusalén, prisiones y pruebas. Ahora, esto que está escribiendo, hermano Lucas, acerca de la vida de Pablo, no fue solo una revelación para Pablo y para su vida en ese momento, sino que también es un mensaje, hermanos, para ti y para mí. Sabemos, hermanos, proféticamente, que las cosas van a cambiar en este mundo, hermano. Las cosas se van a poner complicadas. Las cosas se pondrán difíciles. Las cosas van a cambiar drásticamente en este sistema mundial. La mayoría de los creyentes va a sufrir persecución. Y hermano, eso ya está ocurriendo hoy en montones de lugares. Creyentes están siendo encarcelados y algunos les están quitando la vida. Lo que pasa es que nosotros no estamos en ese contexto. Pero no importa que no estemos en ese contexto. Nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios y esto es un aviso para que tú y yo nos preparemos. El Espíritu Santo está preparando el corazón de Pablo para que él se prepare para eso. Ese es el contexto primario, pero aquí hay un mensaje también para la iglesia. Hoy, las cosas van a cambiar, hermanos. Van a cambiar. Y perdóneme que se lo diga, tal vez usted quiere escuchar otras cosas, pero esa es la verdad bíblica. Y nosotros debemos estar orando ya de antemano para que el Señor ponga valentía en nuestros corazones. Fe, perseverancia, humildad, para hacer lo que tenemos que hacer y no doblegar nuestros principios, lo que creemos y deshonrar a nuestro Señor. Si usted no está orando, si usted no medita en estos pasajes, usted llegará a ese momento y lo pillará de sorpresa. Y eso es trágico porque la palabra está para prepararnos. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo con Pablo. Y se darán cuenta que más adelante personas van a querer impedir. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, yo te estoy preparando. Dale, voy a estar contigo. Y después constantemente recibía revelación del Señor. Le decía, no te canses, avanza, dale, Pablo. Ese es el Señor animándolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Animando a Pablo. Y Pablo era sensible y escuchaba y avanzaba. Verso 23. Salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En todas las ciudades, dice. Era la única certeza que tenía Pablo. Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios.
El Señor Jesucristo, refiriéndose en los últimos días, hermanos, dijo, el que tiene oído, oiga. Y eso está en un contexto de los últimos días. El que tenga oído, oiga. Y Él se está refiriendo a los oídos espirituales. Lo que la palabra de Dios enseña proféticamente es que vendrán tribulaciones y cadenas a los creyentes. Y eso ya está ocurriendo, como le decía, en muchos lugares. Verso 24. Ahora, fíjense la reacción de Pablo. Es increíble. Pero, palabra de contraste, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, no solo que la acabe, la voy a acabar con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, refiriéndose a las prisiones y tribulaciones que le esperaban, ese sufrimiento atroz, dice, pero de ninguna cosa hago caso. En el original dice algo como, pero no ninguna, es tajante. No ninguna cosa hago caso. Pero no ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que Pablo está diciendo es, considero que mi vida carece de valor para mí. ¿Cuál es el contexto? Los efesios. ¿En qué se centraban? En ellos mismos, la ciudad. Y él dice, mi vida no tiene valor para mí. No está diciendo que su vida no tiene valor. La vida de Pablo es un instrumento poderoso. Fíjense hasta dónde ha llegado la escritura de Pablo. La vida, el testimonio de él. Él dice, no tiene valor para mí. ¿Ven lo que está diciendo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No tiene valor para mí. No me importa lo que me espera. Si tengo que sufrir por la causa de Cristo, lo haré. Y debemos recordar el contexto del capítulo 19 todo el tiempo. Un pensamiento egoísta, un pensamiento humano, egocentrista. Ellos eran guardianes de la idolatría, pero Pablo tiene una visión de la vida muy diferente a lo que ocurre en esa ciudad. Por eso está animando. ¿Recuerdan a quién le está hablando? A los líderes de la iglesia. Y va a venir el clima más adelante, le está diciendo, no vivan para sí. No vivan para ustedes mismos. Pablo, hermano, ha puesto yo a vivir para el Señor Jesucristo. A vivir para el Señor. Uno podría decir, pero Pablo, ¿por qué haces esto? Y Pablo responde, porque no estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Pablo declara tres cosas importantes acá, hermano. Primero, con tal que acabe mi carrera con gozo. No gangoso, con gozo. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que Pablo tiene que andar sonriendo todo el tiempo durante su ministerio? No, hermano. Está diciendo constantemente, llora y llora Pablo. El llorar en este pasaje se ve una y otra vez. No, él está sirviendo con muchas lágrimas y pruebas. Lo que él quiere decir es que llevar a cabo el propósito de Dios para su vida producirá gozo. ¿Ven lo que está diciendo? Y ese gozo, hermano, no se origina en nada que esté externo a la vida de Pablo. Si está bien o mal las cosas a su alrededor, eso no importa para Pablo. Porque el gozo de Pablo proviene, hermano, escuche, de la obediencia. ¿Escuchó? Y tome nota de eso, hermano. El gozo de Pablo proviene de la obediencia. Y si tú, hermano, y yo queremos experimentar gozo sobrenatural en nuestra vida, ¿saben qué debemos hacer? Obedece a Dios. Muchos no están viviendo vidas con gozo porque no obedecen a Dios. Es tan simple como eso. No complique más las cosas, hermano. Usted está siendo desobediente y punto. Por eso no hay tristeza. Por eso no hay pasión. Por eso no hay gozo al final de la noche y del día. Usted se puede estar cansado, triste, amargado por alguna situación, lo que sea. Pero si usted no se acuesta con gozo es porque probablemente usted no está siendo obediente.
Esto es importante porque el ministerio de Pablo se desarrolló todo el tiempo con gozo. El ministerio que él recibió del Señor. Segundo, que debemos ver es el ministerio que recibió del Señor. Escuche, esto es importante porque el ministerio que desarrolla Pablo no lo recibió de hombres. No lo pusieron los ancianos ahí como líder. Él recibió un ministerio del Señor Jesucristo. Y lo tercero que debemos ver es que Él le da el propósito, o da Él el propósito del ministerio. Escucha el verso 24. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora les pregunto, ¿este es solo el llamado de Pablo? ¿Este es solo el propósito de Pablo? ¿Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios? ¿Este es solo el propósito de él? ¿Es solo su llamado? ¿Este es solo el llamado de los líderes de la iglesia? No, hermano. Ese es el propósito de cada creyente. Somos hombres y mujeres que estamos llamados en una misión. Hemos sido encomendados en una misión. Somos salvos para servir, dando. Todos somos ministros del evangelio de la gracia. Y Pablo nos deja su ejemplo. Él quería estar donde Dios quería que él estuviera, haciendo lo que Dios quería que haga y punto. Nada más importaba para Pablo. Señor, ¿dónde quiere que esté? Ahí estaba. ¿Qué quieras que haga? Eso haré. ¿Podríamos decir nosotros eso de nuestra vida? ¿Podría decir, Señor, mi vida pasada ha sido bajo esa premisa? Pero si no ha sido así, hermano, no se preocupe. Hoy tiene el tiempo, usted y yo, de entrar a cuentas con Dios. Y decir, Señor, no estoy conduciendo bien mi vida. Estoy viviendo una vida centrada en mí mismo. Y tengo que cambiar mis prioridades en base a lo que la palabra de Dios enseña. Verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. O sea, Pablo sabe que este será el último momento que podrá influenciar en la vida de ellos. Pablo está dispuesto a sufrir para cumplir su ministerio. Sin embargo, considera más importante cumplir fielmente con la carrera que el Señor le ha encomendado que preservar su propia vida. Tercero, versículo 26 al 30. Vamos a acelerar. Pablo declara haber compartido todo el consejo de Dios y les recuerda que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar el rebaño y cuidar al rebaño de los falsos maestros. Verso 26 y 27. Y aquí, hermanos, llegamos al corazón de lo que Pablo quiere decir. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. Porque no he rehuido, usa la misma palabra que vimos anteriormente, anunciaros todo el consejo de Dios. Y los versículos y los versos dicen, Pablo había presentado fielmente todo el consejo de Dios. Y eso incluye el Evangelio, obviamente. Ahora, tanto los que respondieron al mensaje de Pablo como los que rechazaron el mensaje de Pablo, lo que quiere decir el texto es que cargarán con su propia decisión. Por eso él está diciendo, yo soy libre de la sangre de ustedes. Pablo compartió todo el consejo de Dios, una y otra vez, públicamente y en las casas, a los ancianos, a las iglesias. Y Pablo dice, yo estoy libre de su sangre. Y esa frase es el lenguaje del centinela o del que vigía. Pueden ir ahí, anoten y los pueblos buscan en su casa. Es Ezequiel capítulo 3, versos 18 y 21. De ahí viene esa idea. El punto principal acá es que si el vigía avisa y comunica que viene el peligro, él queda libre de toda culpa. Esa es la idea, ¿sí? Si el que lo pusieron a vigilar ve el peligro y se calla y no hace nada, la sangre de esa persona derramada caerá sobre esa persona. Pero la idea que está diciendo Pablo aquí, yo estuve como vigía. Y ustedes también son vigías, dice, ustedes son obispos. Por lo tanto, yo no rehuí de anunciaros que el peligro venía. Ahora, tanto los que recibieron el mensaje como los que rechazaron el mensaje son responsables de ustedes mismos. Eso es lo que dice Pablo.
Pablo era junto con los ancianos de Éfeso, un vigía, un vigilante de las iglesias. Todo el consejo de Dios entregó Pablo. Por lo tanto, él queda libre de culpa. Por esto afirma, estoy limpio de la sangre. Él no ocultó nada de la revelación que Dios le había dado, sino que lo anunció fielmente. Versos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros. Escuche, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ahí está la otra palabra, ¿ven? Los mismos ancianos, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y escuchen, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Acá se cierra la idea que vimos al inicio. Pablo le está hablando a los ancianos, los cuales están llamados a ser obispos, a supervisar, los cuales pastorean y apacientan al rebaño. Ahora dice algo muy importante, que muchas veces la iglesia pasa por alto. Y pongan atención, hermanos. Pablo dice que es el Espíritu Santo de Dios, quien pone en la iglesia a los ancianos. Los ancianos no se autoproclaman, eso no es bíblico, no está bien. Los ancianos no se autonombran. Hermanos, los ancianos no se han ganado este lugar, ni el lugar de ninguna iglesia. Es el Espíritu Santo que tiene un llamado especial a las personas. Y cada uno de nosotros, los varones de esta iglesia, debe estar cuidando su vida, manteniéndola en el lugar correcto y estar escuchando a ver si el Señor no te ha llamado a ti a liderar una iglesia. Pero el Espíritu Santo es el que llama. Nada de las cosas que vemos hoy en día son bíblicas, son cosas humanas. Aparece un pastor, aparece otro, aparece un líder. Por eso hay tanto desastre en las iglesias, porque hacemos las cosas mal. Miren, hermanos, yo sé que por amor y respeto, y ustedes lo saben y lo hemos dicho muchas veces, ustedes ven a las personas que predican y a otros hermanos que sirven acá como los ancianos de la iglesia. Pero ninguno de nosotros ha sido confirmado en esta iglesia, ¿lo sabían? Nosotros hacemos la labor pastoral. ¿Saben por qué? Por más de 3 años nadie se ha atrevido a tomar este lugar todavía. Porque estamos orando. Porque queremos que sea muy natural el llamado de Dios para los pastores de esta iglesia. Que quede muy claro para esa persona y para la iglesia colectivamente que el Señor puso a esa persona ahí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Haciendo la labor de un pastor, que la tarea continúa. Pero no se trata de que si alguien soltó el manurio, tome el otro rápidamente y maneje y me autoproclamo pastor. ¿Saben qué, hermano? Nos hemos visto muy presionados a hacer eso, pero no está bien, no es bíblico. Y yo sé que tanto mis hermanos como yo hemos estado orando y el Señor cada día más asienta un pensamiento y espero que la iglesia también. Pero por eso hemos esperado mucho tiempo. Porque cuando no hay un pastor en la iglesia, un anciano o pastores, no significa anda y cubre el puesto. Significa iglesia, ora. Ora. Ora al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque es de Él. Es su iglesia. Es el Espíritu Santo que pone gracia. Y por su gracia pone a esos líderes. La iglesia local, hermano, no fabrica ancianos. El rol de la iglesia es orar al Señor de la mies. Y cuando vemos que el Espíritu Santo, y yo les dije anteriormente que esté analizando su vida, porque tal vez usted hoy día puede estar con un cego que tal vez nosotros mismos hemos provocado, y quiero ser responsable en eso. El Señor puede estar inquietando el corazón de cualquier persona en esta iglesia, varones, que a la luz de lo que muestra 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito 1, puedan ser examinados por la iglesia. Y una vez que han sido examinados por la iglesia, han sido encontrados irreprensibles y el Señor le ha confirmado en el corazón a esa persona y a su familia que lo acompaña
Solo entonces, y solo entonces, la iglesia lo reconoce, hace visible, porque el Espíritu Santo se movió en medio de la iglesia y de esa persona para decir, es la persona que Dios puso. Y esos son los hombres que están aquí en Éfeso, ancianos calificados, probados. Y él le dice, hey, no se confundan, el Espíritu Santo los coloca acá. Y eso, hermano, no es poca cosa que el Espíritu Santo tenga un llamado para ti. Y te aseguro que el Espíritu Santo tiene un llamado para todos nosotros. Absolutamente todos. No necesariamente a ser un líder o un anciano, hermano. Todos tenemos dones. Somos personas dotadas para servir en la iglesia. Y no es poca cosa porque ese don te lo dio el Señor. Hermano, administralo bien. Él le dice, por tanto, mirad por vosotros y también por todo el rebaño. El verso mirad significa presten atención, estén atentos. Y está, mire, en imperativo, presente, activo, en segunda persona plural. ¡Ay, tanta cosa! Se lo voy a explicar. Está en imperativo. ¿Qué significa que está en imperativo? Escuchen, Pablo le está dando una orden. Pablo no está aconsejando ni dando una opinión. Él está dando una orden directa a los ancianos. Miren, estén atentos, vigilen, es su rol, cuiden el rebaño. No están aquí para ganar dinero ni otra cosa, ni hacerse famosos. Están para cuidar la vida de las personas. Para eso están. Presente. Es una acción continua, no puntual. Es algo que los ancianos deben estar haciendo sostenidamente en el tiempo. Una práctica constante. Pablo los mandó, mirad, dice, pongan atención de manera continua, permanente. Además dice que está en voz activa, o sea, ellos mismos deben hacerlo. Acá el sujeto ejecuta directamente la acción. Son los propios ancianos que deben vigilar y mirar. Cuarto, está en segunda persona plural. Esta instrucción es para todos los ancianos. Es una orden y una instrucción colectiva. Y dicho de paso, constantemente vemos que está en masculino. Son hombres, hermanos. No por un tema de superioridad, mejora. Es un patrón de Dios. Es un diseño de Dios. Y nosotros simplemente obedecemos. Ahora, ¿cómo se conecta esta instrucción de mirar, vigilar con el resto del versículo? Fíjense la orden, mirad continuamente. Y primero dice, por vosotros, y luego dice, por todo el rebaño. El pastor, hermano, debe estar vigilándose a sí mismo antes de vigilar a las ovejas. Si el pastor descuida su propia vida, su propia alma, terminará, ¿saben qué? Usando el rebaño. Va a empezar a usufructuar del rebaño. ¿Por qué? Porque se descuidó. ¿Y qué es lo que hay dentro del ser humano? Egoísmo. Van a querer empezar a tirar las manos de una u otra forma, y no necesariamente económica, manipulando a las personas, la vida, controlando la iglesia. Y eso no está bien, hermanos. Si el pastor descuida su propia alma, terminará mal. Recuerden que los pastores están llamados a dar, vigilándose a sí mismo primero para poder cuidar al rebaño. Recuerden que el contexto, habían falsos profetas y algunos soldados entre sí en la iglesia. Dice, había un problema externo, va a haber una amenaza externa, van a venir de afuera lobos rapaces, pero también dice, de entre ustedes mismos se levantarán personas perversas. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y la palabra apacentar, ya le dijimos, es pastorear, ¿no es cierto? Entonces, la labor del anciano es ser una persona que alimenta, que guía, que protege, que vigila al rebaño. ¿Alimentándolos con qué? Con la palabra de verdad, con la palabra de Dios. El deber del anciano es preparar el alimento continuamente basado en las Escrituras, con el fin de que las ovejas se puedan alimentar y puedan asimilar ese alimento. La idea es que las ovejas puedan alimentarse, puedan entender la palabra de Dios y de esta forma puedan ponerla en práctica y crecer y madurar en su vida cristiana. Ahora, de cierta forma, hermanos, todos nosotros, de cierta forma, estamos siendo llamados a alimentar a otros con la verdad de la palabra de Dios, ¿o no?
Por eso hacemos tanto énfasis, hermanos, en el discipulado. Necesitamos maestros, personas fieles que discipulen a otros. Gloria a Dios, esta semana le compartía el hermano Cristian, 3 personas van a empezar a discipular, 3 maestros y 3 personas que desean aprender más de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Así va a avanzar la iglesia. No haciendo show, ni actividad 1, 2, 3, 4, haciendo lo que hacía la iglesia natural en Éfeso. No tenemos que inventar cómo hacer las cosas. Tenemos que hacer discípulos. Es la iglesia, fíjense, es la iglesia, dice, del Señor. Este es su rebaño. Ahora, ¿qué hizo él para obtener el rebaño? Fíjense, dice el texto que es la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Es de él. ¿Qué hizo el Señor para obtener ese rebaño? ¿Qué hizo? Lo compró. ¿Y cómo lo compró? Con su sangre. Y la sangre, hermano, está relacionada con la vida. O sea, fue el Señor Jesucristo que dio su propia vida por este rebaño. Por eso le decía hace un rato que la labor del pastor es dar. Ahora Pablo queda chiquitito con su ejemplo y aparece Cristo en escena. Él dio su vida, la iglesia de él, no es de ustedes, no es de los pastores humanos. Cuídenla, cuídenla, porque él dio. Ven, constantemente, aquí hay un sentido de dar, hermano. Ellos están en un lugar que la gente no da, que vive para sí. Y esa iglesia tiene la responsabilidad de ser sal y luz en ese lugar. ¿Cómo? Como vive un verdadero creyente, como vive su Señor, que vino a este mundo solo a dar, partiendo por su propia vida. Por eso decía hace un rato que debemos dar. Ahora, cuando me refiero al buen pastor, me refiero únicamente al Señor. Él es el único buen pastor. Llegamos a una hora y no hemos terminado. ¿Quieren seguir? ¿Sí? Ok. ¿Hay hambre todavía? Ok. Entonces el verso 28 es un llamado, hermano, el verso 28 a la diligencia. A la diligencia del liderazgo de la iglesia y también a la cada uno de nosotros. Estos pastores o ancianos se les ha dado un llamado, una responsabilidad de ser, que han sido llamados por el Espíritu. Los ancianos necesitan alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Verso 29. Porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Verso 29 nos habla de lobos rapaces, de lobos, la palabra rapaces es opresor, alguien que viene a poner un peso, una carga. Estas son personas que no pertenecen a la congregación, es una amenaza externa, que no perdonará al rebaño, dice el texto. Ellos entrarán para devorar al rebaño, a la iglesia de Dios, y los ancianos de la iglesia deben estar vigilando. Luego dice, no solo habrá peligro externo, sino habrá una amenaza interna. Verso 30. Habrá personas dentro de la iglesia que van a querer sus propios seguidores, dice el verso 30. ¿Escuchó? Habrán personas en la iglesia que van a querer formar sus propios seguidores en lugar de hacer discípulos de Dios. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí a los discípulos. Ellos intentan tener sus propios seguidores. Hermanos, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! Tratar de tener tus propios seguidores, sus propios discípulos. El texto dice arrastrar para sí a los discípulos. ¡Wow! Habrá gente en la iglesia que va a querer protagonismo, liderazgo, arrastrar para sí a las personas. ¡Qué tontería, hermanos! No queremos ser personas que buscan tener seguidores. No queremos ser personas que mutilan el cuerpo del Señor Jesucristo. No queremos ser personas que lesionan el cuerpo arrancando a las personas de ser discípulos del Señor y traerlos para que sean discípulos míos. ¡Qué barbaridad! Qué tremendo lo que estaba advirtiendo Pablo en esa iglesia. Nosotros debemos ser personas que tratan de construir la congregación del Señor.
Buscamos formar discípulos para Cristo y solo para Él. No nuestros propios discípulos. Cuidado, hermanos, porque todos podemos caer en este engaño del orgullo y así empieza. Cuidado, cuida tu corazón. Por eso Pablo dice, cuídense ustedes primero, cuiden su alma. La idea principal, hermano, es que el buen pastor da. Las ovejas no son el pastor, no son del pastor humano. El rebaño tiene dueño y el dueño las compró con su sangre. Por eso ningún pastor puede tratarlas como mercancía, usufructuar de ellas. Eso no está bien porque el que pagó por ellos es el Señor Jesucristo, con algo muy precioso que es su sangre. Y un día el pastor de pastores vendrá a pedir cuenta. Y cada una de esas personas que ha hecho seguidores para salir se encontrarán con el inevitable Señor Jesucristo cara a cara. Que Dios nos libre de eso, hermano, a cada uno de nosotros. Que el Señor nos cuide, que esta palabra penetre en nuestro corazón y nos recuerde constantemente. Cuidado con andar buscando seguidores en la iglesia. Todos apuntamos al Señor, que es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuarto, versículo 31 al 32. Voy a avanzar más rápido. Por lo tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Nuevamente, lágrimas de día, constancia. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, la iglesia, los que han sido separados. Por tanto, velad, dice, y velad significa manténgase despierto, estén alerta. Antes le dijo, por tanto, mirad, ahora le dice, por tanto, velad. Es un paralelo del versículo 28, es la misma idea. Luego el verso 38 dice, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Por 3 años, de noche y de día, no he cesado. Esto nos habla, hermano, de constancia, de consistencia, de perseverancia, de algo sistemático que Pablo hacía. Pablo, de manera persistente, no cesó de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos. Y esta lágrima, hermano, significa que esto trajo sufrimiento a su vida. Al ver que muchas veces aconsejaba y aconsejaba y aconsejaba y las ovejas no obedecían. Pero él estuvo al lado de cada uno de ellos. Todo el tiempo, todo el día, dice. ¡Wow! No se cansaba. Ahora esta palabra amonestar en griego es un verso muy fuerte. Significa colocar la mente. Es decir, razonar con alguien para colocar la mente de esa persona en el lugar correcto. Sacar la mente y ponerla en el camino correcto, el camino de la verdad, de los pensamientos de Dios. Eso es lo que decía Pablo con amonestar. Razonar con alguien, advertirle, amonestar. Y esa amonestación estaba entre lágrimas. Dice, no era algo casual para Pablo. ¿Por qué crees que lloraba tanto? Porque no era algo casual. Ahora fíjense, Pablo les dice, mirad, cuiden el rebaño, porque vendrán lobos rapaces. Y ellos podrían tal vez pensar, Pablo, entonces no te vayas. No nos dejes solos. Pablo, esto es peligroso de nosotros mismos. ¿Quién será? Mi hermano que está al lado. Van a venir a... Pablo, no nos dejes. Pero Pablo le da algo mucho mejor. Verso 32. Algo mucho mejor que él. Y ahora, hermanos, os encomiendo, escuche, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Saben quién mejor que Pablo? Dios y la palabra de su gracia. No hay nada mejor que eso, hermano. Y esta palabra de gracia, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Dios y su palabra son suficientes, hermanos, para edificar la iglesia del Señor. Y esta es una frase, palabra de gracia, es un símbolo del Evangelio. Entonces, es la verdad de Dios, el Evangelio, lo que nos lleva a la madurez, está diciendo Pablo. La meta del Evangelio es llevar a los creyentes a la madurez, de manera individual y de manera colectiva como iglesia. La meta del Evangelio, hermanos, no termina en la conversión de un creyente, sino ahí es el comienzo. El Evangelio es un plan
Es un plan que inició cuando tú te convertiste a Cristo. Muchas veces pensamos que el propósito del Evangelio es simplemente rescatar a una persona y que no vaya al infierno y vaya al cielo, al reino de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra un propósito mucho más grande y mucho más amplio. Dios salva a las personas para transformar sus vidas a la imagen de Cristo, para llevarlos a la madurez y para encomendarlos a un servicio, un propósito individual para cada uno. Entonces Pablo le dice que estén vigilantes. Quinto, verso 33 y 35, estamos terminando. 33, escuchen lo que dice ahora, miren. El contexto es dar en la vida cristiana. Pablo se pone como un ejemplo, le dice a los ancianos lo mismo. Escuchen lo que va a decir ahora. Ahora va a ser tangible de cosas materiales. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, solo a mí dice, necesario a mí y a los que están conmigo, recuerden que había siempre un grupo de discípulos que lo acompañaban, y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, estas manos me han servido en todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Wow! Todo el tiempo. Se pone Él como ejemplo y aparece el Señor Jesucristo. Él, para que diga, ¡oh, qué grande es Pablo! Y aparece Cristo y Pablo queda chiquitito. Pablo le recuerda que nunca buscó ganancias materiales, ni codició los bienes de otros en la iglesia de Éfeso. Por el contrario, trabajó con sus propias manos para suplir sus necesidades y las de sus compañeros de ministerio, enseñándole que con su ejemplo la importancia de ayudar a los necesitados. Miren, trabajaba para él, para los que estaban con él y además para cubrir necesidades de la iglesia. Para eso trabajaba, ese era el propósito. No solo para él, sus necesidades, y no solo para las necesidades que andaban con ellos, sino para cubrir las necesidades de otros, de los que están en necesidad y angustia, en dolor, en escasez. Porque él practicaba, ¿no es cierto?, el principio que dice del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Verso 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no estaba interesado en el dinero, hermano. Para él se trataba de servicio, no de dinero. Las cosas materiales no eran una motivación para Pablo. Él no se movía por eso. Esta iglesia es más grande, entonces allá me van a dar una buena ofrenda. No. Él dependía del Señor y cuando no estaba predicando, adivinen qué estaba haciendo. Trabajando. Eso estaba haciendo Pablo. Trabajando. Antes vosotros sabéis. Ven, nuevamente, ustedes lo saben, me han visto todo el tiempo. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario para mí y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Cuando Pablo no estaba enseñando, él estaba trabajando. ¡Qué gran ejemplo, hermanos! El trabajo para las necesidades personales para los que estaban con él. En todos os he enseñado, dice, además se lo enseñaba, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Bueno, pero que eso es Pablo, no dice se debe. Y la palabra debe es la palabra dei en griego, que en otras palabras, en otros versos de la Escritura se traduce como es necesario. Esa palabra dei tiene un peso en griego que significa es absolutamente necesario. Es lo que debe suceder, ¿sí? Debe suceder eso en la administración de sus finanzas. Usted debe trabajar para tener con quién compartir con los demás. Es lo mismo que dice en Efesios. ¿Y qué es absolutamente necesario? Trabajar para ayudar a otros hermanos. Y hagamos esto práctico, hermanos. Y no me incomoda esto, porque yo no pido para mí. ¿Está usted trabajando, generando dinero todos los meses y está siendo diligente con la administración de ese dinero?
todos los meses aparta un monto de dinero para poder cubrir las necesidades de otros, si no lo está haciendo, usted no está cumpliendo esta instrucción. ¿Sí? Todos los que trabajan, todos los que generan recursos, particularmente acá porque está hablando de cosas materiales, debemos ser buenos administradores. Y no ver que las cosas de repente ocurren. Nunca puedo ayudar porque usted no se prepara, porque usted no ora o porque tal vez, hermano, está lleno de deudas, porque está siendo no diligente con su administración. Usted debe entender y debe orar. Y si hoy día no le alcanza porque está apretadísimo y siempre le falta, yo entiendo, está bien. Todos hemos pasado por situaciones así, hermano. Pero hoy es el día de arrepentirse, hermano. Haga un cambio. Diga, Señor, confieso mi pecado. No he administrado bien. Tú me das 100 y yo gasto 150. Y además, ¿cómo puedo cumplir ese principio? Lo violo constantemente. O cuando lo quiero cumplir, violo otro. Porque saco de lo que no era para eso y voy y suplo una necesidad y después digo, el Señor arregla lo mío. Hermanos, eso no es fe, hermano. Eso es falta de administración. Obviamente el Señor lo va a ayudar y va a ayudarlo en esos pasos de fe. Pero Pablo dice, den según como hayan recibido. Hay una proporcionalidad. Hermano, la Biblia es consistente en eso. Entonces, hoy es el día de que usted pueda hacer un cambio y decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Y pida la ayuda y Dios lo va a ayudar si usted es sincero. Y empieza a hacer un programa, siéntase, escriba. Siéntase con su mujer, con sus hijos, con su familia, como quiera hacer. Ordene sus finanzas. Ármelo y diga, de aquí en 24 meses más salgo. Gloria a Dios, Señor, para allá voy a empezar a caminar en esa dirección. Y mes tras mes, ¿y sabe lo que va a ocurrir? Cuando usted se posiciona en el lugar correcto, Dios va a salir a su encuentro. Y lo va a sorprender. Lo va a sorprender, hermano. ¿Por qué? Porque usted dice, Señor, allá voy. Me va a costar 2 años. Allá voy. Y el Señor va a salir a tu encuentro y te va a sorprender. Y ahí se ve la fe. Y ahí se ven los milagros de Dios. Estando en la voluntad de Dios. Y eso es lo que está enseñando Pablo acá. Pablo dice, voy a Jerusalén. Él sabe que está en prisiones y todo eso. Pasemos a la última parte y terminamos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. De rodillas, hermano. ¿Saben qué habla eso? Humildad. De rodillas. Entonces hubo gran llanto de todos ellos. Y echándosele al cuello de Pablo, lo besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no lo verían más su rostro, le acompañaron al barco. Pablo, después de terminar su discurso, se puso de rodillas y oró con los ancianos. El discurso que comenzó de pie hablando, terminó orando de rodillas con ellos, encomendando ese grupo de ancianos y a la iglesia, a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándosele al cuello de Pablo le besaban, y se dolían en gran manera por la palabra que les dijo que ya no lo volverían a ver. Los ancianos, hermanos, despidieron a Pablo con gran llanto, con profundidad. Pablo fue una persona muy amada por esa congregación. ¿Saben cómo lo retribuían ellos? Con amor. Con amor. Se lo demostraron. Se lanzaron a su cuello, lo besaron, lloraban. Lloraron todos junto a su Señor. Porque Pablo seguía hacia las tribulaciones que le esperaban. Pero los efesios tenían también una tarea ahí. Vivir en ese mundo impío. En ese lugar de idolatría. Lleno de egocentrismo. En contra del mundo. Y demostrar siendo sal y luz. Y hermanos, ese es el llamado que Dios tiene para todas las iglesias. Y para nosotros de manera particular. Señor, que el Señor nos ayude a ser humildes, hermanos. A cada uno de nosotros de manera personal. Como iglesia. Que podamos ver la vida de Pablo. Y realmente hoy día salgamos de aquí
con decisiones profundas de cambiar nuestra forma de vivir. Acabamos de ver dos ejemplos tremendos, la vida de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo. Ambas personas nunca estuvieron centrados en ellos, siempre centrados en dar al otro, al punto de entregar su propia vida. Pablo también lo hizo. ¿Oramos, hermanos? Pablo, Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas cosas están para advertirnos, para exhortarnos, animarnos, Señor. Ayúdenos, Señor. Hay tantas cosas que cambiar. El discurso de Pablo fue tremendo. Apuntó a todas las áreas de la vida. Cómo vivir, cómo servir, cómo administrar de nuestro dinero, cómo dar, cómo entregarnos. Por eso entendemos lo que Pablo escribió en Romanos 12. Presentarnos a sí mismo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, que realmente tú puedas ver en cada uno de nosotros un culto racional, un culto inteligente, un culto que parte de entender tu palabra y de ahí es movilizado el corazón y que traerá llanto, sufrimiento y dolor y sentimiento, pero parte de entender tu palabra. Señor, ayúdanos a que realmente tú puedas ver a esta iglesia como un culto de adoración así, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el día domingo acá solo el clima donde todos nos reunimos a cantarte a ti, el único Dios verdadero, alabar y exaltar tu nombre, y nuevamente escuchar semana tras semana lo que tienes que hacernos, para animarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para pedir muchas veces hacer cambio en la vida. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús.